Hermoso día para hacer una receta dulce. Hermoso día para estar acá al lado de los árboles. Pero también es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que me voy a acercar a uno de los árboles frutales responsables de este video. Se trata de la guayaba. En este momento no tenemos frutos en el árbol, pero sí tenemos pulpa en el freezer. Y acá tenemos al otro árbol frutal responsable de este video. Se trata de una deliciosa variedad de ciruela. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar adentro y ahí voy a hacer una deliciosa mermelada de guayaba y ciruela. Bueno, acá ya tenemos la pulpa de guayaba y las ciruelas. Para el que no conoce la guayaba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata mediante la prueba de sabor del fruto. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar otros videos muy recomendados. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación de esta mermelada combinada. Por acá tenemos medio kilo de pulpa procesada de guayaba, obtenida de los frutos cosechados en nuestra huerta. Lo único que hice previamente es procesar los frutos y luego colar, para así retirar sus semillas. Y por acá tenemos ciruelas. También necesitamos medio kilo de pulpa. Y para eso ahora voy a pelar algunas de ellas. Bueno, ya están peladas las ciruelas. Ahora las voy a cortar en pequeños trozos. Bueno, una vez que corté la ciruela en trozos pequeños, ya tenemos medio kilo de pulpa. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora, utilizando una procesadora o licuadora, agregamos tanto la pulpa de guayaba como los trozos de ciruela. Y le agregamos un cuarto litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, una vez procesado, ahora vamos a la cocina. Colocamos la pulpa en una olla. Prendemos el fuego de la cocina a una temperatura media-baja. Para un kilo de pulpa le agregamos medio kilo de azúcar. Revolvemos. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar lista la mermelada, dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada va a estar lista entre 1 hora a 1 hora y media. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Bueno, tras 1 hora y 15 minutos de cocción, ya está lista la mermelada de guayaba y ciruela. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Y para saber si está lista la mermelada, lo que hago es lo siguiente. Coloco una pequeña porción
en un plato y dejo enfriar. Luego paso una cuchara por encima de la mermelada. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir rápido, ya está lista, como en este caso. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar la mermelada y luego presentar. Bueno, así quedó la mermelada de guayaba y ciruela. Un espectáculo. Ahora voy a pasar a la parte más linda. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta mermelada. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una mermelada combinada de guayaba y ciruela, dos frutales que tenemos en nuestra huerta. Ya estoy bien preparado, cucharita en mano, una buena porción y muy dispuesto a probar esta mermelada, que ya mismo lo voy a hacer y luego les cuento de qué se trata. Bueno, vamos al momento más lindo, a probar. Tremendo. Tremenda esta mermelada. Ya se las recomiendo. Voy a probar una cucharita más y luego les cuento. Exquisita. Bueno, voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento. Cuando se unen dos o más frutas en una mermelada, generalmente se crean nuevos sabores, y este no fue la excepción. A partir de dos frutas se ha creado un nuevo sabor. Es una mermelada dulce y algo ácida. En esta mermelada, cada fruta está aportando lo suyo. Para mi paladar, la guayaba predomina sobre el sabor de la ciruela, y la acidez que tiene esta mermelada, sin duda, la está regalando la ciruela. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando, sobre todo para aquella persona que nunca ha probado la guayaba, les cuento que se parece a una mermelada de membrillo con algo de acidez. Hablando de mermelada combinada, como en este caso, en el canal ya tenemos varias recetas donde combinamos varias frutas. Tenemos helados, mermeladas y jugos. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial y muy recomendado, que es la prueba de sabor del fruto de la guayaba de nuestra huerta. Ahí les cuento bien de qué se trata. Y también les voy a dejar otro video muy recomendado y muy especial, el primer dulce de corte de guayaba realizado con los frutos de nuestra huerta. Increíble, no se lo pierdan. Bueno, ahora sí, me voy a ir, pero solamente por ahora. Y lo voy a hacer porque voy a seguir comiendo esta delicia que quedó increíble, un sabor único. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos ayuda y mucho. Otra cosa que nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal. Y por último, que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.